Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco de todo el tema automotriz, de la línea automotriz, tanto de todo lo que tiene que ver de repintado automotriz como de la línea de embellecimiento. Entonces, la idea en esta primera charla es que ustedes puedan saber un poco cuáles son las características de cada una de las líneas y los pasos de pulido y de todo el tema de embellecimiento automotriz de la línea Norton, saber en qué aspecto se hace un repintado automotriz, en qué aspecto se hace simplemente un embellecimiento automotriz y qué productos utilizar y de qué manera. Ese es como el objetivo de esta charla, va a ser más corta y más práctica. Entonces vamos a ver cuándo se hace una reparación de la pieza, cuándo se hace un pulido de imperfecciones, el cuidado y mantenimiento y los productos como tal. Entonces, para empezar, pues hablamos de cuando necesitamos hacer todo el tema de repintado automotriz, es ya simplemente cuando la pieza está o hemos sufrido un choque en el carro o la pieza ya está muy deteriorada o simplemente el barniz está muy deteriorado, como vemos acá. Entonces, en ese tema hablamos ya de todo el tema de repintado automotriz, empezar desde ceros a reconstruir la pieza. Aplicamos todo lo que tiene que ver masilla, reconstrucción de la pieza, lijamos y ya empezamos con la imprimación del primer, que es como la capa inicial de la pintura y una, digamos que la capa de barniz, que es la que nos va a proteger la pintura y lo que nos va a dar el brillo en la superficie del vehículo. Entonces, para empezar en todo el tema de la reparación de la pieza, cuando hablamos de todo el tema de repintado automotriz, vamos a hablar de un lijado en seco, que ustedes conocen muy bien, que es nuestra lija Premier Red, en donde el tren recomendado, los pasos recomendados de lijado van a ser 80, 150 y 220. Siempre van a ser el 80, con el grano 80 vamos a nivelar todo el tema de la masilla, vamos a digamos que terminar una superficie homogénea. Con el 150 vamos a eliminar tanto la raya del paso anterior y vamos a empezar a homogeneizar más la superficie del daño o la pieza que estamos digamos que tratando, y 220 ya simplemente es para dar acabado y seguir ya con todo el tema del pintado de la pieza. ¿Listo? Esos son los pasos o el tren de lijado recomendado cuando hablamos de repintado automotriz. Empezamos desde masilla automotriz. Entonces, en el lijado de masilla vamos a ver un video de lo que les estoy hablando, cómo aplicar el disco velcro sobre la masilla, cómo hacer el lijado y cómo terminar para dar un acabado y empezar a hacer la aplicación del barniz. Si quieren amplíelo un poquito. ¿No se deja? Bueno, dale ahí. Entonces ahí empezamos con el 80, si se dan cuenta, vamos a hacer una nivelación de la masilla. Entonces en este caso pues vamos a escoger el disco de 6 diámetros, de 6 pulgadas de diámetro, para hacer la aplicación del lijado sobre la masilla. Entonces ahí empezamos a lijar la pieza directamente implicada, es decir, donde aplicamos la mayor cantidad de masilla para empezar a nivelar y a dar, digamos que la forma original de la pieza. Ahí empezamos a nivelar la superficie con el grano más grueso. Después vamos a empezar con el grano medio, que sería en este caso el 150. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, digamos que la lija se extiende un poquito más en su dimensión porque tenemos que nivelar la superficie del barniz que ya está con la que vamos a estar afectados. Entonces empieza por eso en el grano 150 para nivelar con la pieza que estamos reparando, que le aplicamos masilla, y empezar a dejar la pieza totalmente nivelada. Si se dan cuenta, y va removiendo. En este caso también nos sirve este tipo de esponjas que vamos a utilizarla pues para nivelar esas superficies de esas geometrías irregulares. Y ya para terminar sería con el grano 220, en donde vamos a dejar una superficie mucho más homogénea y regular para empezar ya con la aplicación del barniz, ya para empezar con todo el tema de pintura. Porque se utiliza un disco diferente normalmente de los velcros. Ese es disco velcro.
Pero pues tiene como un estilo diferente al que ustedes venden de la... Depende digamos que de las características de la máquina. Hay unas máquinas que tienen o 6 agujeros o no tienen agujeros, y también de que utilicen el sistema de extracción de polución. Cuando se hace este proceso... Pero ese es con el que están trabajando del ciclón. No, eso es un video simplemente de aplicación, no es de nosotros, sino que simplemente quería que vieran ustedes y entendieran un poco cómo es la dinámica en cuando se restaura la pieza desde cero. Lo que están trabajando es un disco alejado, ¿no? Sí, normal, pero esa es la aplicación. Entonces, para hablar un poco de las características de la lija roja que ustedes ya conocen perfectamente, pues es un producto que tiene un respaldo en papel con ayuda de látex, el que lo hace muy flexible. Es un producto que tiene óxido de aluminio que arranca material. El óxido de aluminio, para el caso de la remoción de masilla y para todo este primer paso de repintado automotriz, lo vamos a recomendar para remover mucho material. No va a ser un grano de acabado. Ya vamos a ver la diferencia entre un óxido de aluminio y un carburo de silicio, que ya son las lijas de paraterminado. Tiene ese polvillo blanco, pues es una ayuda de corte que nos ayuda a refrigerar el producto en el proceso y a mejorar la vida útil del mismo. Encontramos en producto de pliegos y en discos velcro. La O75, que es en nuestra línea Norton, cumple las mismas especificaciones que la Premier Red, tiene las mismas especificaciones, tiene la ayuda de corte que es el estearato de zinc, es en óxido de aluminio, tiene también el respaldo en papel con ayuda de látex, es el mismo producto de Premier Red, simplemente en marca Norton, cumple las mismas especificaciones. Entonces, ya vamos a entrar en materia de los pulidos. ¿Cuándo vamos a hacer un pulido? Entonces decimos que el pulido es todo el proceso realizado con la intención de generar o reactivar un brillo de cualquier superficie. En general, toda pieza natural o de manufactura puede ser pulida. Entonces hablamos ya de un proceso de pulido, ya hablando puntualmente de toda nuestra línea de embellecimiento automotriz, como la utilización o la aplicación para empezar a rectificar o todos esos errorcitos que salieron de fábrica, o simplemente en algunas afectaciones que sufre normalmente el vehículo en el diario. Entonces, esta es una gráfica en donde está distribuido cada una de las capas que vamos a encontrar, desde la pieza metálica del vehículo, la aplicación de un primer, de un sustrato que digamos que da los beneficios de que no se oxide la pieza y demás, la pintura como tal y el barniz. Digamos que las piezas originales, más o menos en grosor, tienen de 80 a 120 micras. Cuando encontramos pinturas de más grosor, quiere decir que has pasado por un proceso de repintado automotriz, es decir, que ha sido chocado o que ha sido restaurado. ¿En qué parte intercede el proceso de pulido? Vamos a remover todas estas imperfecciones que ustedes ven en el barniz. Todas estas imperfecciones que ustedes ven acá, bien sea superficiales, las podemos remover y mejorar con el proceso de pulido. Ya cuando la imperfección llega hasta la lámina, ya toca nuevamente hacer todo el tema de repintado automotriz que ya vimos. ¿Listo? Eso para que entiendan un poco cuál es la función del pulido y del embellecimiento. Entonces, esos son algunos defectos que nos vamos a encontrar en los vehículos. Este tipo de defectos, como los agujeros, la cola de pavo real o el caballo de ángel, que simplemente es un rayón que ya nos va a afectar la parte metálica del vehículo, no podemos removerla con este tipo de procesos. Va a ser necesario nuevamente quitar, pelar la pintura y empezar a hacer todo el proceso automotriz. Cuando hablamos de este tipo de defectos, que hoy lo vimos con don Gustavo, que me preguntaba, entonces vamos a encontrar remolinos, rayones superficiales o la cáscara de naranja. Este tipo de defectos sí podemos corregirlos con este tipo de productos. Ahí es donde vamos a hacer todo el tema de corregimiento de barniz, lo podemos llamar, o todo el tema de detailing o embellecimiento automotriz. Entonces, los rayones son esos remolinos que nos puede dejar o algunos pomos en algunos procesos anteriores, o simplemente, digamos, estos rayones, estas cáscaras de naranja, que si ustedes ven en las superficies como porosa, hagan de cuenta literal una cáscara de naranja, es un defecto que sale directamente de la cabina de pintura. Entonces, cuando la pintura empieza a secar, se recoge tanto que empieza a quedar unos poritos. Eso lo podemos corregir con todo el proceso de pulido automotriz, aparte de los rayones superficiales y los remolinos que encontramos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí o vamos bien? Listo. Vamos a ver un poco ya de la lija de agua, que es muy importante también en el proceso del embellecimiento automotriz. Esta lija tenemos disponibilidad desde el grano 1000, son granos microfinos, hasta el grano 3000, que lo lanzamos este año.
Este producto está diseñado con granos de carburo de silicio. Si hablamos de una parte técnica, digamos que la estructura o la forma del óxido de aluminio es machata. No sé si recuerdan alguna capacitación que hablamos del carburo, el óxido de aluminio es machato, por lo tanto remueve mucho más material. La forma del carburo de silicio es más puntuda, entonces va a dejar un mejor acabado. En el tema de repintado automotriz, el acabado es esencial, tiene que ser primordial. La clave del repintado o del embellecimiento automotriz es hacer un buen lijado, un buen paso de lijado. Y más que todo, ya cuando se está haciendo todo el tema del lijado de barniz. Cuando sale de la cabina de pintura, que sale con algunos remolinos o alguna cáscara de naranja, entonces se empieza a hacer un proceso de pulido manual, o puede ser también con este tipo de productos que son con rotor orbital, en donde se va a hacer un matizado, se llama normalmente, que es empezar a corregir esos defectos, es decir, a lijar esos defectos para empezar a hacer, a sacar ese brillo que deseamos en el vehículo. Entonces, cuando se hace de manera manual, vamos a recomendar de igual manera máximo 3 granos. Podemos empezar en el grano 1000, pasamos a 2500 y terminamos en 3000, que sería un acabado ideal, o simplemente empezamos en 1200, podemos pasar igual a 2500 y 3000, dependiendo del tren de lijado anterior y de las imperfecciones que nos encontremos. Pero podría ser un paso o un tren de lijado ideal para el acabado. ¿Qué les recomendamos siempre en el proceso de lijado manual? La ayuda de un taco. En este caso pues tenemos este taco que también lo manejamos nosotros, que es un taco de doble densidad. Si se dan cuenta ahí en la imagen, por un lado es gris y por el otro es negro. En el lado gris vamos a manejar los granos que son más finos, es decir, en el grano 3000, porque es una densidad más suave. El lado negro es una densidad más dura, entonces vamos a empezar con granos 1000 hasta 1200. Esto, ¿cuál es la ayuda de este taco lijador? Regular la presión al momento que estamos haciendo el lijado. Si hacemos un lijado de manera manual, vamos a tender a apoyar más la yema de los dedos, vamos a hacer más presión en esa parte. Si la usamos con un taco lijador, vamos a distribuir la presión y va a dar un acabado muchísimo mejor. Este tema de detailing o de detallado automotriz es de mucho detalle, como lo dice el proceso, porque como les decía anteriormente, si hay un mal proceso de lijado o una mala aplicación de la lija, cuando estemos utilizando estos productos se van a revelar esos rayones que no se quitaron en el lijado o esas imperfecciones. Entonces la clave es 100% el lijado previo. ¿Listo? Entonces... porque nos dijeron que no utilizaban lija de agua. Pero en el tema de masilla, es que en el tema de masilla sí es solo seco. Ya cuando están haciendo ya todo el tema de matizado para empezar a hacer el proceso de pulido, si es con lija de agua o con este producto. Digamos que este producto lo tenemos hasta grano 3000, si no conocen las especificaciones de este, es un producto que se puede mojar, tiene un respaldo en... Eso, de 3M. Exacto, ese es el homólogo de nosotros. Se puede mojar, tiene un respaldo en espuma impermeable que nos permite hacer esos procesos en agua. Entonces, atrás, Ivancho. Entonces, bueno, ese es un video de aplicación de la lija. Un tip que les quiero dar o que ustedes recomienden en el proceso de lijado, siempre hacer el lijado en un solo sentido, ya sea vertical u horizontal, pero siempre en un solo sentido. Si lo va a hacer vertical, siempre vertical; si lo va a hacer horizontal, siempre horizontal. No es recomendable hacerlo de todo, no, porque el rayado se va a pronunciar muchísimo más. Entonces, de igual manera, cada que acabemos con cada paso, es decir, lije 1000, siempre hacer la remoción, o digamos, ese taco nos da la posibilidad de remover el exceso de material, limpiar y pasar al siguiente paso de lijado. Este es un proceso que tiene que ser muy limpio, porque la acumulación del residuo que va generando el paso anterior nos puede afectar el siguiente paso y nos puede generar una raya. Entonces siempre, cada vez que hagamos un paso de lijado, remover el material que se desprende y empezar el otro paso. Entonces, Ivancho, por favor. Esta es la lija, va a aplicar 2500 y es el taco que les mencionaba ahorita. Entonces, si se dan cuenta, siempre es un proceso que se utiliza en húmedo.
¿Por qué se utiliza en húmedo? Primero, porque va a ayudar todo el tema de control de polución y de material que se desprende en cada proceso de lijado. Nos va a ayudar a hacer un proceso más limpio, a mejorar el acabado y como último beneficio, pues nos va a ayudar a lubricar un poco la lija en el proceso. Entonces siempre va a ser un proceso que se va a utilizar agua en cada paso de lijado, ya sea manual o ya sea con máquina. Entonces si se dan cuenta, ya quedó la pintura así como matizada, como oscurita. Ahí ya vamos a empezar a hacer todo el tema del proceso de pulir. Tenemos otros productos también manuales, que es como este, que es nuestra esponja Soft Touch, para quitar todo ese tema de fogoneos y demás, o de la cáscara de naranja en algunas de las superficies que son más irregulares, que no podemos hacerla con máquina. Entonces, vamos a hablar de nuestra masa de pulir. Quiero que todos, pues si quieren, la toquen, la palpen. Esto es un proceso, este es un producto que, al igual que una lija convencional, tiene material abrasivo suspendido, por eso se llama abrasivo suspendido. Simplemente pues está, digamos que inmerso en un lubricante, en este caso pues es a base de agua, que comparado con grandes marcas que hay en el mercado, las otras son a base de hidrocarburos o son muy grasosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a hacer la homologación o vamos a hacer las pruebas, vamos a garantizar que con esta se esté haciendo 100% el proceso de pulido. Entonces, como les decía, como tiene mineral, hagan de cuenta que es un pulido de lijado normal, sino que en este caso pues es una crema que por medio de revoluciones va a generar fricción y calor y va a empezar a hacer ese proceso de lijado para empezar a dar el brillo en la superficie. Es el mismo principio, solo que este es un grano muy fino y va a empezar a ayudar a hacer ese brillo. Entonces, comparado con muchas marcas del mercado, es un producto a base de agua. Si ustedes lo tocan, se siente un poquito arenoso, no tiene mal olor y nos va a garantizar que el pulido se conserve. Porque ¿qué pasa con los productos que encontramos generalmente en el mercado? Como son aceitosos, va a rellenar la marca o la raya que deja el lijado. Entonces, digamos que en un paso inicial pues va a dar un brillo, pero cuando pasa el tiempo se va a empezar a quitar ese relleno. Y por eso es que muchas veces se ve la pintura como amarilla o que cambia de color o que se va más opaco en unas partes que otras, porque no garantiza ese proceso de pulido. Con nuestra masa de pulir garantizamos que ese pulido sea efectivo y que dure en el tiempo. Entonces, ese es un paso que lo vamos a aplicar, pues no lo tengo ahorita, pero es un pomo de lana. Así ustedes lo han visto, un pomo de lana doble faz y en una máquina polichadora de velocidad variable. Lo recomendado, lo que nosotros recomendamos es para esparcir el producto, o sea, se aplica sobre la pieza. Ya vamos a ver un video de aplicación. Se aplica sobre la pieza, es un producto, mire, este es el pomo de lana que les decía, es lana 100% natural, no es sintética, 100% natural, porque precisamente en este paso necesitamos aumentar la temperatura para que el grano se microfracture y empiece a hacer el proceso de pulido. Entonces, ahí vamos a ver la aplicación. Porque todo lo vuelve. Iba a decir que para aplicar la masa de RPM significa no, Señor. Ah, sí. Entonces, para esparcir el producto, vamos a empezar con 600 revoluciones, es lo que recomendamos. Y ya para empezar a dar temperatura, vamos a oscilar entre 1600 a 2000 revoluciones. Para que el producto genere calor, que es esta etapa se llama de corte, generalmente lo decimos de corte, porque va a empezar a eliminar todas las marcas de lijado que hicimos manual y va a empezar a realzar el brillo. Entonces por eso necesitamos que genere calor para que el grano se microfracture y empiece a hacer el proceso de pulir. Entonces por eso lo recomendado ya es cuando estemos haciéndolo, digamos que ya full, de 1600 a 2000 revoluciones. Pero para esparcir bien el producto sobre la superficie, 600 revoluciones. Empezamos con 600. Se montan esos pomos para que esa velocidad. Con la polichadora, ahí está. Es una polichadora, haz de cuenta que es como una especie de polidora, pero es una polichadora de velocidad variable. Entonces acá tú puedes variar la velocidad. Paso de esas velocidades para que haya. Vean, ahí le están echando la. 2500, si se dan cuenta, no se utiliza mucho producto. Es un producto que rinde mucho. Y ya nos dimos cuenta ahorita. Generalmente con el producto de la competencia tienen que dar 12 hasta 3 pasos para poder empezar a dar el brillo. Con esta, un paso con poco producto y ya empieza a realzar el brillo, si se dan cuenta.
En algunos casos, depende del operario, pues hay veces dos pasos, pero es un producto que necesita poca cantidad, no necesita que le echen agua, porque algunos les echan agua para rendirlo, no necesita echar agua, y simplemente pulimos y en cada paso de igual manera vamos limpiando con el paño. ¿Listo? Es necesario esperar que el producto como cierto tiempo, No, de inmediato. de una, lo esparcimos y empezamos a quemarlo. ¿Qué otra ventaja tiene este? Que no queda parchudo en la superficie. Generalmente encontramos que las marcas se pega el producto. Este no, hacer a base de agua al contrario, por ser base de agua no se pega sobre la superficie, entonces estira mucho. Se pegan, así, sí, exacto, se tiende a pegar, entonces se toca pasarle el paño o echarles agua para que vuelvan a diluirse. Este no se queda pegado en la superficie. Para pasar el paso 2, ese es un paso que vamos este sí es a base de hidrocarburos, si quieren lo pasan, lo huelen, también tiene grano mineral suspendido, va a eliminar granos hasta 2500. Lo que recomendamos es utilizarlo con este pomo de espuma. Este lo lanzamos este año también, es doble faz, que nos va a servir tanto para el paso 2 como para el paso 3. El paso 2 ya nos va a empezar a realzar mucho más el brillo y va a eliminar la raya que se generó con el pomo de lana, porque va a quedar en algunos casos como circulitos, como remolino, como el defecto que vimos ahorita. Con este paso ya empezamos a eliminar esos defectos y empezar a realzar el brillo. Entonces, igual, un segundo paso. El pomo de lana nunca va a dar un acabado. Sí, en algunos casos, y es algo que hay que empezar a identificar. Hay algunos talleres, por ejemplo los tipo A, que son los más profesionales, utilizan toda la línea, desde el paso 1 hasta el paso 5. Los talleres tipo B y C depende mucho como del presupuesto que tengan. Hay algunos talleres que simplemente utilizan masa y ya, y cera y sale. Por ejemplo, nosotros le vendemos a Superpolo, que son los que fabrican Transmilenios y buses y eso, solo masa y ya, y limpie y ya les da el brillo que ellos necesitan. Exacto. Hay algunos talleres que simplemente utilizan dos pasos, entonces podemos recomendar el paso 1 y el paso 3. Entonces, lo ideal es que ustedes sepan cuáles son los beneficios de cada uno y así mismo empezar a jugar y recomendar según lo que necesite el cliente. El paso 2, como les decía, vamos a empezar a eliminar todas las rayas del pomo de lana y va a empezar a realzar el brillo. Entonces, ese, como les decía, se utiliza con este pomo, o en algunos casos manejábamos uno que era azul, que le llamábamos waffle azul. Ese también sirve para este paso. Entonces vamos a ver el video de aplicación. Ahí ya empezamos a ver más brillo, se van a dar cuenta. Sí, este también tiene el mismo acople de 5 octavos para montarlo. Este se aplica en 4 goticas en la periferia del disco y es un producto que también estira. Se aplica sobre el disco, en este caso pues lo está haciendo con el waffle azul, miren, así. Es un producto que no necesita más cantidades, con eso tiene. Lo recomendado es hacerlo por piezas, en el vehículo por piezas, no piezas largas, sino piezas que podamos, digamos que efectuar el trabajo. De igual manera, empezamos con 600 revoluciones y cuando vamos aumentando los pasos, vamos disminuyendo la velocidad de aplicación. Entonces, en este caso, en el primero fue de 1600 a 2000 revoluciones. En esta vamos a empezar de 1200 a 1600 revoluciones. ¿Por qué se aplica con el paso 2? Porque es un producto que ya no vamos a necesitar tanta temperatura. Va a ser ya, como es un paso ya más de acabado, entonces nos va a empezar a dar más brillo, entonces no necesitamos elevar tanto la temperatura. Ya ahí va a empezar si ustedes se dan cuenta, eleva mucho más el brillo. Una pregunta, ¿por qué recomendable hacerlo por piezas? Porque el producto se tiende a secar ya si dejamos mucho tiempo. Entonces, si de pronto estamos en el campo de una tractomula que es grande, como ya viene por mitad, y así sea una tractomula o así sea un vehículo pequeño, lo que se hace generalmente, por ejemplo, en el capó se divide por mitad. Entonces primero se hace, se va haciendo el mismo paso por el vehículo, pero por piezas. Entonces primero se hace esta parte, después se hace esta parte, después se hace el bumper, después se hacen las puertas, después se hace la parte del baúl y así se va haciendo. Es lo que se recomienda. Porque si tomamos una pieza muy larga, el producto se tiende a secar. Entonces ya cuando vayamos a efectuar digamos que el proceso, ya va a ser un poco más difícil hacer el pulido. Se hacen una parte, se hacen una parte y tienen que enjuagar el pomo
No, Porque tú dices que si hace piezas muy grandes se seca y puede... no, digamos que en el pomo no se percibe tanto porque el pomo tiene calor, se va generando calor con el de lana y con este, entonces no es necesario lavarlo por cada pieza. Ya cuando dejamos de un día para otro, en el caso del pomo de lana sí se recomienda limpiarlo. Sin embargo, hay talleres que no lo limpian, ya cuando lo botan es porque ese pomo está retieso. Y Pero realmente no es que necesite lavarlo luego para terminar. es lo recomendable por la durabilidad del pomo y para mejorar el acabado. Por lo que le te digo, si el pomo ya está todo tieso, apalmazado, ya cuando vaya a dar el brillo, raya la pieza. Exacto. Y se lava con agua solamente. Sí, con agua, sí. La base de hidrocarburos lo que haya un residuo en ese pomo, sí. Pero se limpia, o sea, si uno lo limpia, y digamos que en este no influye tanto como en el paso 1. En este por la geometría tiende a no acumularse tanto y no afectar tanto, y por digamos que el tipo de material y en la aplicación no tiende a afectar tanto como el pomo de lana. El pomo de lana, como tiene, digamos que cada hilo del pomo de lana tiene 4 cerdas de lana. Entonces son, digamos que cerdas independientes, pero se acumula de material, de producto, y ya queda casi que solidificado si no se lava. Entonces empieza a rayar la pieza ya cuando ya está muy saturado. Este por la geometría y por el material no tiende a afectar tanto si hay una acumulación. Obviamente va a tener una vida útil que ya se satura y ya pues no sirve más, se cambia. Pero no es, este sí no es tanto como lavarlo, sino simplemente darle la vida útil y ya. El pomo de lana sí es como más delicado en la aplicación. Y la vida útil más o menos está calculada, ¿no? Depende, eso depende mucho. Del trabajo, sí, eso sí depende mucho. Al cambiar de los pasos, digamos del paso 1 al paso 2, algo que no puede ser más abrasivo, hay que lavar el pomo, no es necesario. No, si estamos haciendo un solo proceso, no, o sea, en un carro, sí, no hay. Ah, bueno, en este caso, si utilizáramos el 2 y el 3, este pomo nos da esa ventaja de poder utilizar en una cara y en otra cara. Pero no puede ser en la misma cara las dos. Se recomienda que no, por lo que uno es más, digamos que más abrasivo que otro. Por eso es la versatilidad y por eso nos sirve para ambos pasos. Entonces en ese caso el pomo de lana, que también es doble cara, ¿qué beneficio nos puede dar que sea doble cara? Pues Precisamente porque si se satura por una cara, tienden a usarlo por ambas caras para que se vaya acabando, digamos, exacto. Sí, en algunos casos utilizan estos pasos también con ese pomo. No se recomienda, pero se ve. Es simplemente esa recomendación que podemos dar. Hey, para un mejor acabado, utilice este. nunca se aplica con un paso. Estos no. Por lo que tiene mineral abrasivo, necesitamos revoluciones exacto para elevar la temperatura. Ya este y este sí lo aplicamos de manera manual. Ya vamos a ver. Entonces el paso 3, de igual manera, misma dinámica, va a empezar a borrar ese elimina hologramas del paso generado acá y empieza a realzar más el brillo. Digamos que ya este es un brillo determinado. Ya acá podemos acabar, digamos que con el brillo que necesitamos. Entonces vamos a ver el video de aplicación, él ya lo hace con un pomo de boa blanco, pero lo que les decía, este nos sirve muy bien. Igual, 4 goticas y estira mucho. Esa es la ventaja con los otros productos. Entonces este ya vamos a 1000 a 1200 revoluciones, necesitamos menos revoluciones, porque ya es un paso de acabado. Si se dan cuenta ya el brillo empieza a ser muy bonito. En las pinturas o el barniz que son perlados resalta mucho el color. Va a ser un color muy bonito, si se dan cuenta acá el Norton resalta mucho ese perlado. ¿Sí se dan cuenta? Va a ser un paso que da un brillo muy bonito. Y siempre eliminar exceso con paño. ¿Listo? Ya este es un activador de brillo. Este sí lo vamos a aplicar de manera manual. Entonces, este lo vamos a aplicar. ¿Qué pasó? El paso 4
ya es un activador de brillo. Entonces vamos a dar ese brillo final, vamos a realzar todo lo que hicimos con estos 3 pasos anteriores y vamos a empezar ya como a dar ese acabado sobre la pieza. Lo recomendado es utilizarlo o aplicarlo con una espuma manual, una espuma de baja densidad. Aplicamos y luego retiramos con el paño microfino. Nunca se hace con estopa. No se recomienda, pero hoy hicimos una aplicación y funcionó muy bien. O sea, es que uno se encuentra de todo. Lo recomendado es manual, pero pues puede funcionar. ¿Qué tipo de espuma? Con esta, si la vamos a usar en máquina, pues podemos usarla con esta. Si no, es una espuma manual chiquita, de baja densidad, sí, inclusive más blandita. Aplicamos sobre la pieza y después removemos el exceso con este. Y ya empezar a dejar ese brillo. 2 veces. No, una sola vez. Detallado. Sí, y sale. Es un producto igual que tiene un olor muy rico. Este proceso, ¿cada cuánto le recomienda hacerlo a vehículo? Bueno, ya vamos para allá. Y para terminar, acá está el video, no sé si alcanzan a ver todos. Se ve muy oscuro. Espera, bueno. Huele bueno. No, chulo, no vayas. Sí, en la cara que... Entonces, mire, me ha gustado esa es la esponjita para aplicar. ¿Sí están viendo todos? Sí. Y luego con este retiramos. Y tenemos la cera de protección. Entonces ya si se dan cuenta, el acabado, el brillo está full. Y ya la cera de protección, pues es una cera que no contiene silicona, es una cera que es hidrorrepelente, o sea, nos va a cubrir y nos va a proteger el barniz contra rayos UV, contra condiciones atmosféricas, más o menos de 3 a 6 meses, depende. Esta es la aplicación, de igual manera se aplica casi lo mismo que el paso 4, con una espuma de baja densidad y removemos con el paño. Pues esa no es la que se aplica como a los 40 días. Este proceso de repintado, todo este proceso de pulido, es necesario que el barniz esté totalmente curado. Lo que se recomienda es 30 días después de que el vehículo, toda la línea, salga de cabina de pintura, por decirlo así. Es lo recomendado. ¿Qué pasa? Que hay algunos barnices actualmente que tienen un proceso de curado de 1 hora, media hora. Entonces lo que generalmente hacen es de una vez empezar a hacer todo este proceso de pulido. Hay algunos pulidores que dicen que si esperan mucho tiempo, pues el barniz ya se cristaliza mucho y no es el mismo efecto. Pero lo que recomendamos es que el barniz esté 30 días de curado para poder hacer todo este proceso. Claro que un cliente, pues no sé, no va a esperar tanto tiempo, de pronto por eso es tan rápido. Exacto. Y lo que dicen, pues ahorita como hay los catalizadores ayudan a acelerar ese proceso de secado, entonces el barniz se seca en 1 hora y ya podemos empezar a hacer el proceso. Pero sí o sí, el barniz tiene que estar curado, o sea, totalmente seco. Todos los pasos, pero yo tenía entendido que había un paso que se aplicaba como a los 40 días, ¿no? Que es la protección a un nanocerámico, que ya ese nanocerámico, pues o sea, sí lo manejamos, pero pues no es muy convencional, es muy puntual porque digamos que es un componente muy costoso. Un nanocerámico puede estar entre 500.000 a 900.000 pesos la aplicación de un nanocerámico, pero va a proteger el vehículo de 3 a 5 años. Sí justifica. De ahí lo recomendable es siempre utilizar o champú neutro para lavar el vehículo o simplemente agua y remover con un paño microfilm para evitar todo tipo de rayones y demás. Porque es que eso es lo que pasa cuando uno va a un lavado. El agua está sucia si es un champú ácido va a tender a remover y digamos que a variar la calidad del barniz, entonces por eso se empieza a manchar la pieza. Exacto, esa es otra charla que podemos dar de cuáles son esos tips de lavado antes de proceder a hacer ese proceso, porque se tiene que tener una caneca para remoción de lo que sale y después otra para volver a hacer el lavado, un champú neutro. Ahora bien, me preguntas cada cuánto volver a hacer este proceso. Este proceso lo ideal es hacerlo una vez cada 3 años o cada 4 años. ¿Por qué? Porque estos son abrasivos. Si lo hacemos cada 6 meses pelamos el vehículo, llegamos a la lámina.
Entonces, ¿qué se puede hacer? Simplemente cera. O sea, cuando ya veamos 6 meses, lavamos muy bien. Dentro del portafolio también tenemos la pasta, ¿y la pasta? Acá está. Esta pasta descontaminante que en la aplicación, vamos a ver más adelante, simplemente con esta ayuda es un limpiador y un realce de brillo. Vamos a aplicar con la pasta, eliminamos todo el exceso de polución y todo lo que nos puede dejar en el medio ambiente y simplemente podemos empezar un paso 4, cera de protección y sale. Cuando la pieza o el vehículo tiene máximo 2 años de nuevo. Y cuando sale un... Ajá, exacto. Cuando llueve y demás, simplemente con el paño microfino limpiamos y es un... acá les muestro el efecto de la cera, que es hidrorrepelente. Entonces, si se dan cuenta, cuando aplicamos agua sobre el vehículo, el agua desliza o simplemente se queda con burbujitas ahí el agua, no va a penetrar el barniz, entonces no lo va a afectar, lo va a proteger mucho. Ahora, adicional a eso, si hacemos el recubrimiento con nanocerámico, si garantizamos 3 años. Hay nanocerámicos que protegen o 1 año, y hay unos más costosos que protegen 3 años contra rayos UV y contra agua, lluvia ácida y demás. De pronto, no sé si se incluye algo mucho la pregunta. Las pinturas, hay algunos vehículos que tienen tapas plásticas, otros son metálicas. El proceso es el mismo, sea metal o sea plástico, la superficie igual. Esto siempre se va a afectar, digamos que aplicar en un proceso de barniz que tenga brillo. Hay unas pinturas que son matizadas en donde simplemente es una cera protectora y ya. Lo que yo me refiero es que el tanque es metálico de mi moto y las tapas plásticas. Yo puedo hacer ese mismo proceso en ambas. No, en las tapas simplemente debe ser un proceso de con cera para protegerlas. En el tanque también metálico. Ajá, porque tiene un barniz con brillo, que es lo que nos da el brillo. En las tapas metálicas como es plásticas como son matizadas, simplemente una cera protectora. Inclusive hay una silicona que tenemos nosotros, bueno, te las quedo viendo también, que protege todas esas partes. Una silicona en silicio, también es manual y protege todas esas partes. Y en la moto tiene que tener pues cuidado debido a las micras del barniz, que muchas veces aplicamos Sí, lo recomendado, si quiere, paso 3, 4 y cera. En la moto paso 3. 4 y cera, o sea, sí, Sin masa. sin masa, o sea, depende, si usted dice, no, yo la pinté hace 2 años o 1 año, sí le puede aplicar más para hacer una corrección de barniz, pero solo si lo ve muy necesario. Si no, podría empezar paso 3 y activador y cera, o simplemente paso 3 y cera de protección. Y paño. Entonces, muchachos, esa era como la charla inicial. Para mí no. La charla básica, no sé si tienen alguna duda, algún